Honrado de esta invitación y esperando serles útil y justificar, por tanto, este encuentro con ustedes con alguna información y, en medida de lo posible, sesión acotada para liberar espacio para la conversación, para que ustedes puedan formular sus preguntas y ojalá en la interacción pueda ser especialmente útil para este curso de formación en el que voy a intentar, para empezar, aclarar en qué consisten las regiones ultraperiféricas y después intentar explicar la política europea hacia las regiones ultraperiféricas y una radiografía de cuáles son las herramientas o los instrumentos desde los cuales se puede apoyar esto que se ha dado en llamar la empatía en Canarias como región ultraperiférica. Pero me percibo con eco. No sé si hay algún problema de sonido, pero el eco rebota mi voz y me produce una dificultad de comunicación. Si se puede corregir, no sé si se puede corregir, muchísimo mejor. Bien, les quería decir para empezar tres palabras con respecto de qué hablamos cuando hablamos de regiones ultraperiféricas. Son regiones no solamente fragmentadas y alejadas del gran espacio físico de realización del mercado interior con el que nació la construcción europea, sino también las únicas que aparecen llamadas por su nombre, en lo que podríamos llamar la Constitución Europea, en el derecho primario de la Unión Europea, en el derecho constitutivo de la Unión Europea. El Tratado de Lisboa, artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se singulariza las regiones ultraperiféricas en un doble sentido. No solamente se las excepciona, es decir, se las exime de la aplicación sin más de la legislación europea o de la política europea, sino que además se presta la base jurídica para que se puedan adoptar medidas específicas para promover a las regiones ultraperiféricas en su acceso a la realización en igualdad de condiciones con respecto del resto del territorio de la Unión Europea, al disfrute de las 4 libertades que vertebran el mercado interior y de la propia ciudadanía europea. Esas 4 libertades, como tenemos presentes, son la libertad de circulación de personas, la que más apreciamos de lejos, lo que llamamos el espacio Schengen sin fronteras interiores, pero también libertad de circulación de bienes y mercancías, libertad de circulación de servicios y emprendimientos, establecimientos profesionales y empresariales y libertad de circulación de capitales. Esas 4 libertades plantean a las regiones alejadas y fragmentadas, que son las regiones ultraperiféricas, remotas con respecto del gran espacio territorial de integración de la Unión Europea, que es sin duda ninguna el espacio continental europeo, dificultades estructurales. Y para paliar esas dificultades estructurales, las regiones ultraperiféricas aparecen no solamente recibidas por su nombre en la Constitución Europea, sino protegidas como tales. De modo que la Unión Europea puede adoptar medidas específicas para compensar a las regiones ultraperiféricas en esa dificultad. Y además, el derecho europeo permite también excepcionar a las regiones ultraperiféricas del riguroso régimen jurídico que regula las llamadas ayudas de Estado, que normalmente están prohibidas en la medida en que interfieren en la libre competencia entre los Estados miembros, pero que es preciso excepcionar en las regiones ultraperiféricas porque sin ayudas de Estado difícilmente las regiones ultraperiféricas podrían disfrutar de sus libertades en igualdad de condiciones con respecto de aquellos que viven en el espacio continental de realización de la Unión Europea. Y esto es importante porque en esa excepción de las ayudas de Estado, del rigor con que se regula y controla en la Unión Europea las ayudas de Estado, en esa excepción que se practica en las regiones ultraperiféricas, se clava el régimen económico fiscal canario, que consiste en un conjunto de ayudas fiscales, de singularidades fiscales y además de inversiones específicas con cargo a los presupuestos generales del Estado miembro de la Unión Europea, que es España, que es el Estado que contiene a Canarias como región ultraperiférica, y todas esas ayudas que de otro modo serían incompatibles con el derecho europeo son compatibles con el derecho europeo exactamente porque Canarias es región ultraperiférica. Y a partir de ahí, esas dificultades no son dificultades teóricas ni abstractas,
Son dificultades que se concretan en la vida cotidiana de Canarias, se concretan en el arco limitado de recursos económicos de que disponen, el arco limitado de actividades económicas e industriales que se pueden radicar en Canarias y normalmente, digámoslo claro, en las altas tasas de desempleo que caracterizan a las regiones ultraperiféricas, que ha sido una constante en Canarias, siempre muy por encima de la media nacional, de la media estatal en España, de desempleo como consecuencia de la dificultad de producir en Canarias no solamente empleo estable y de calidad, sino en cantidad suficiente. Y esto afecta singularmente a la gente joven. Si a esto añadimos la circunstancia de que la Unión Europea ha venido empatando, ha venido encadenando episodios críticos, episodios de crisis nunca bien resueltos en los últimos 10 años, arrancaron con la gran recesión y la crisis de la deuda soberana para empatar luego con el Brexit, con la desconfianza generada por el surgimiento de movimientos populistas, nacionalistas, reaccionarios y xenófobos, escorados en su mayor parte hacia la extrema derecha, que se han hecho fuerte en algunos gobiernos de los Estados miembros, las llamadas democracias iliberales, Hungría y Polonia notoriamente, el Brexit y la pandemia del COVID, pues veremos el cuadro completo. En Canarias, cuya economía ha basculado siempre de forma muy hegemónica sobre el turismo y los sectores asociados al turismo, hostelería y comercio, el estrago del COVID es incuantificable. Es cierto que Canarias, les hablo desde Bruselas, curiosamente es el único rincón de semáforo verde de toda la geografía europea. Impresionante. Canarias ha conseguido contener la pandemia en términos epidemiológicos. Pero la afectación de la pandemia sobre la economía, el tejido productivo y la sociedad canaria es una catástrofe. Porque el hundimiento del turismo ha significado en Canarias, lo vemos claro, pues cortar la respiración asistida que suponía el insumo de 15, 18 millones de visitantes al año, que han perdido la confianza de que puedan hacerlo en estas condiciones y por tanto no están viniendo, están empezando a reflotar como consecuencia precisamente del control de la pandemia, el semáforo verde de Canarias, que está animando recientemente a algunos países a levantar las restricciones en el flete de vuelos turísticos al archipiélago. Pero esto ha significado, digámoslo claro, un 40% de paro en Canarias, que afecta sobre todo a la gente joven. Por tanto, es imprescindible ahora poner en valor todas las herramientas de que puede disponer la Unión Europea para ayudar a la recuperación de la actividad económica y particularmente a reconvertir la actividad económica para que no bascule de forma tan dependiente del turismo y el emprendimiento tenga nuevas oportunidades. Y ahora voy a hacer un repaso muy somero respecto de cuáles son las herramientas clásicas de la Unión Europea. En primer lugar, hay un marco financiero plurianual que dura 7 años y va a ser por primera vez desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa, que es como la Constitución Europea, y la Unión Europea se sumergió en esa peor crisis de su historia, que fue la Gran Recesión, en la que el marco financiero rebota al alza y crece. Pero además, al marco financiero plurianual, que basculará en el entorno de 1.074.000 millones de euros, se le suma en esta ocasión un llamado Next Generation EU, que para que todo el mundo lo entienda es básicamente el plan de recuperación. Se le llama pedantemente Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, que sumará cerca de 750.000 millones de euros adicionales en los que por primera vez la Unión Europea se va a endeudar en los mercados financieros con deuda común mancomunada europea con cargo al presupuesto de la Unión. Y de ese marco de nuevo cuño, que es el Plan de Recuperación y Resiliencia, España espera acceder a cerca de 144.000 millones de euros, de los cuales 73.000 serán transferencias directas que vendrán en los próximos 3 años cuando se complete el proceso de negociación. Y Canarias, lógicamente, aspira a participar de esa inyección de recursos extraordinarios para rebotar del paisaje tan desolador que la crisis está imponiendo en nuestras constantes vitales. Pero en el marco financiero plurianual están algunas de las políticas clásicas de las que ha dependido bastante la inyección de dinero que Canarias ha recibido desde que España
se incorporó al proyecto europeo regularmente, con cargo a estas perspectivas financieras plurianuales. En el último ejercicio del marco financiero plurianual, Canarias recibió en su marco financiero 2014-2020 cerca de 1.600 millones de euros. No es una cantidad comparable a la época de vacas gordas que conocimos en el pasado, cuando la Unión Europea era más sencilla y menos tacaña de lo que lo está haciendo ahora. Cuando la Unión Europea era 12, que es cuando nos incorporamos España y Portugal, y cuando España y Portugal, junto con Francia, que son los países que contienen regiones ultraperiféricas, suponían una masa crítica en la decisión más influyente que ahora, en que la Unión Europea cuenta con 27 Estados miembros y después de varias crisis ha pasado periodos de restricción presupuestaria que hacen que esa época de vacas gordas sea ahora recordada como un tiempo dorado, que seguramente ya no va a volver. Pero en todo caso, incluso en este tiempo tan difícil del que venimos, que ha sido claramente un tiempo marcado por sucesión de crisis financieras, por la austeridad recesiva y por la contracción presupuestaria en la mayor parte de los Estados miembros, Canarias ha recibido en el último ejercicio del marco financiero plurianual 2014-2020, por tanto el anterior al que ahora está terminando de negociarse, 1.600 millones de euros, de los cuales cerca de 1.000 millones son la combinación del Fondo de Desarrollo Regional, el llamado FEDER, y los fondos de cohesión. En el Fondo Social, dirigido esencialmente a estimular la generación de empleo, ha recibido además 360 millones de euros. Una iniciativa de empleo juvenil ha recibido 42 millones de euros. Y el Fondo de Garantía Agrícola, que es complementario del POSEI, que es el programa específico de la Unión Europea para proteger al sector primario en Canarias, ha recibido 157 millones de euros. Pero básicamente hay tres partidas que resultan relevantes para el sostenimiento de sectores que han sido tradicionales en Canarias. El programa de cooperación interregional, que significa el apoyo a la actividad económica que pone en comunicación a Canarias con su zona de vecindad, que la nuestra es la cornisa noroccidental africana. Canarias ha recibido 127 millones de euros adicionales, 83 millones de euros de apoyo a la pesca y finalmente 268 millones de euros anuales, estas son cantidades anuales, para la agricultura, para el sector primario. Pues bien, en este cuadro hay que ahora fijar la vista en cuáles son las oportunidades, imagino que son las que a ustedes más les interesan, teniendo en cuenta la naturaleza de este encuentro, para el empleo, la educación y la formación en los próximos años. Déjenme decirles, para empezar, que el marco financiero plurianual viene caracterizado por un cambio de prioridades. Imagino que ustedes están familiarizados porque el debate es muy notorio. Es un debate que tiene gran resonancia en los medios de comunicación. Se habla de una Unión Europea que debe caminar hacia un gran pacto verde, por tanto una economía verde, que permita que la Unión Europea en el 2050 sea líder en el mundo de prevención del cambio climático. Porque ha acelerado los calendarios en modo que en 2030, 2040, 2050 ya estaremos asegurando que la Unión Europea será un continente neutro en emisión de gases de efecto invernadero, es decir, de CO2 a la atmósfera. De modo que, primera prioridad, economía verde. Lo que implica también economía azul, digámoslo claro, tan relevante en comunidades rodeadas de mar, como son las regiones insulares. Economía azul significa una oportunidad enorme a la oceanografía, una oportunidad enorme a la investigación oceanográfica. En Canarias hay investigación espacial, hay un instituto astrofísico, como todos sabemos, pero hay también un enorme margen de maniobra para la economía azul, además de para las energías renovables y las biotecnologías. Y todo eso tiene que ver con el horizonte verde y el horizonte azul. Pero hay también una apuesta llamada digital, una agenda digital que quiere potenciar lo que podríamos llamar la economía inteligente. Y todo esto sin desdoro del gran modelo social europeo, de modo que una economía inteligente, una economía verde, una economía azul, pero también una economía con su pilar social que apoye el empleo, la educación y la formación. Y es ahí donde
hay que fijar la vista en los programas específicos que pueden tener gran significado para este examen. El primero sería esta herramienta que se ha hecho tan popular y es tan apreciada entre las generaciones más jóvenes de europeos porque ha no solamente generado un espacio de ciudadanía compartida, sino también de afectos y de experiencias personales, que es el programa Erasmus, que por cierto fue iniciado por un gran comisario español, siempre recordado, que falleció prematuramente, Manuel Marín. El programa Erasmus tiene muchas variantes, pero el Erasmus Plus ahora integra todas las líneas de apoyo para compartir experiencias para estudiantes y profesores, habiendo también un programa Erasmus para emprendedores, que está comprendido en el programa Erasmus Plus. A partir de 2017, la Comisión invierte particularmente en el Erasmus Joven para emprendedores, que permite, en relación con el programa Interreg, poner en marcha y financiar programas de emprendimiento en la cooperación transfronteriza de Canarias con los países de la vecindad inmediata. Esto se conecta igualmente con el programa InvestEU, que es el programa de renovación de inversiones estratégicas, que está priorizado también dentro del plan de recuperación y resiliencia y que también tendrá su partida financiera específica. El llamado Horizonte 2020, que es el programa de apoyo a la investigación y por tanto a la educación, a la innovación, para el empleo, ha recibido también durante estos años partidas sustanciales en Canarias. 2020 es el escenario en el que culminó el marco financiero actualmente vigente, 2014-2020, pero habrá un horizonte 2027 que es el que deberá financiar el marco financiero que está siendo negociado en estos momentos para los años 2021-2027. Y dentro de este horizonte 2027 hay en particular un proyecto Forward de hasta 3 años de duración, del que creo que pueden extraer provecho las iniciativas puestas en marcha por las universidades de las regiones ultraperiféricas que apoyo denodadamente, que apoyo incondicionalmente. Me parece una iniciativa merecedora de apoyo financiero por parte de la Unión Europea, universidades de regiones ultraperiféricas conectadas entre sí, con grandes proyectos de inversión estratégica para potenciar esas líneas de investigación que tienen que ver con la oceanografía, la investigación espacial, con las energías renovables, las biotecnologías, en definitiva, con todos los sectores en los que Canarias puede emprender con ventaja competitiva con respecto de cualquier otra actividad económica que esté radicada en la Europa continental. Y en relación con la lucha contra el cambio climático, una línea de emprendimiento que va a tener también gran apoyo financiero por parte de la Unión Europea es la que se refiere a las energías renovables. En concreto, en los últimos años se han financiado en Canarias algunos proyectos importantes que materializan este esquema que estoy intentando sintetizar. En Canarias se ha financiado local para implantar energías renovables masivamente en la isla de Lanzarote, en El Hierro. En Canarias, las universidades ultraperiféricas están concurriendo a los programas Forward del Horizonte Europa. La economía verde y azul puede obtener financiación del llamado Grow RUP Project, proyecto de crecimiento de regiones ultraperiféricas, y del programa REACT Unión Europea, que es el programa de relanzamiento de inversiones estratégicas, además de las partidas destinadas en el Fondo Social Europeo al empleo juvenil a que antes hice referencia. Yo podría completar esta síntesis sumaria de las herramientas de que podrá disponer Canarias en particular para hacer el trabajo que hay que hacer
para volver a respirar con respecto a estas circunstancias dificilísimas que nos ha impuesto la sucesión de crisis que antes referí, habiendo eludido la mención a una dimensión de estas crisis que es seguramente la que por mi dedicación como presidente de la Comisión de Libertad y Justicia Interior mayor tiempo y energía me ha consumido, que es la mal llamada crisis de los refugiados, tan caliente en Canarias en relación con este rebrote virulento de migración en la ruta atlántica hacia Canarias procedente de la cornisa africana, que es mucho más peligrosa como ruta migratoria que la ruta del Mediterráneo, con un gran balance de mortandad y que está en la conciencia de todos porque es un problema que en estos momentos efectivamente es candente, no solamente para las administraciones canarias dependientes del gobierno autonómico, sino también, por supuesto, para ese mandato de solidaridad de la Unión Europea que impone derivaciones a la península en primer lugar y programas de realojamiento de escala europea en segundo lugar. Pero como imagino que este asunto escapa del objeto concreto de este encuentro, lo he eludido a pesar de que tiene una enorme importancia. Y decía que para completarlo, lo conectaré con las herramientas del régimen económico fiscal canario, que están siendo relanzadas desde el derecho europeo con la participación decisiva del Parlamento Europeo. En Canarias, como todo el mundo sabe, hay un conjunto de herramientas fiscales para promover el emprendimiento, la reserva de inversiones en Canarias, para generar empleo. Esa es la finalidad con la que fue diseñada la herramienta, no para materializarla en ninguna inversión especulativa ni en acumulación de patrimonio inmobiliario, para generar empleo. La zona especial canaria, que permite que se pueda atraer capital foráneo para radicarse en Canarias en actividades económicas de gran valor añadido que no requieran de recursos naturales. Por tanto, en el emprendimiento, en el alcance de la imaginación del emprendimiento, está la innovación, las nuevas tecnologías, la digitalización de la economía a través de las herramientas que puedan financiar la materialización de la agenda digital. Con todas esas herramientas fiscales, Canarias tiene una oportunidad. Y para ello, termino sugiriendo que es muy importante que tengamos la cabeza despierta para poder concurrir cuando llegue el momento, culminada la negociación y aprobada, por tanto, la realización de todos esos fondos a los que hice referencia en la primera parte de mi intervención, con al menos cinco criterios o condiciones que deberíamos tener muy engrasadas para poder optimizar esa oportunidad. La primera, sin duda ninguna, es la planificación. La planificación de la actividad emprendedora que pueda ser vehiculada a través de las administraciones canarias para concurrir al acceso de fondos europeos. La segunda es la anticipación. Usar la mirada larga. Poner el foco de larga distancia y ver por dónde surgen las oportunidades. El tercer criterio es, sin duda ninguna, en lo posible, la profesionalización en la solicitud de esas ayudas. Por tanto, contar con experticia, gente bien preparada, profesionales bien preparados en la licitación de fondos europeos y en la obtención de ayudas europeas. El cuarto es, en la medida de lo posible, la centralización de la información disponible. La dispersión de la información disponible es una pérdida de oportunidades incuantificable, muy difícil de mensurar, pero tangible, porque constato muchísimas veces cómo oportunidades europeas no acaban de realizarse cumpliendo sus objetivos o llegando a su destino por dispersión de la información o dificultades de acceso a la información. Es un hecho lamentable que buena parte de los fondos disponibles por la Hacienda Canaria para ayudas al emprendimiento en Canarias en los últimos años está todavía pendiente de materialización cuando ya se ha completado el marco financiero plurianual 2014-2020. Hay fondos remanentes que pasarán a engrosar el marco financiero 21-27. Esos fondos remanentes no se han liquidado porque por un conjunto de defectos de funcionamiento, a menudo teniendo que ver con las dificultades de acceso a la información,
los destinatarios de esas ayudas no se han enterado, no han podido ser lo bastante eficientes por dispersión de la información o por falta de la información. Por ejemplo, la centralización de la información parece absolutamente principal. Parece absolutamente principal. Y luego, finalmente, hay que optimizar esas ayudas europeas con la mayor eficacia. Y para eso, sin duda ninguna, puede ayudar la simplificación de trámites administrativos. Me consta que el gobierno de España está considerando este objetivo estratégico en una reforma de la administración y simplificación de los procedimientos administrativos. Me consta que el gobierno de Canarias, el consejero de Administraciones Públicas y Presidencia, lo ha puesto de manifiesto el problema. Hasta qué punto es importante simplificar la burocracia para ayudar a que la actividad económica pueda rebotar cuanto antes y que las personas de carne y hueso que aspiran a estos fondos europeos puedan respirar mejor, más holgadamente y hacerlo también cuanto antes. Aquí me quedo a su disposición para lo que quieran conversar en los minutos de que disponemos todavía. Un abrazo a todas y todos desde Bruselas. Y déjenme decirles que disfruten de este semáforo verde que es Canarias en estos momentos, porque en Bruselas estamos en un semáforo rojo, muy rojo, empeorando cada día y a ratos hasta por minutos. Una situación realmente asfixiante la que estamos pasando en Bruselas con el empeoramiento de los parámetros epidemiológicos de la pandemia. Me da un abrazo muy cordial y ojalá de nuevo pronto en Canarias. ¿Puedo escuchar? No escucho. Si alguien tiene la palabra. Ahora escucho. Ahora. Que muchísimas gracias por las palabras de don Fernando López Aguilar. Esperemos seguir cumpliendo con las normas y seguir con ese semáforo verde y que eso se aplique también y se copie en el resto de regiones españolas y europeas. Es nuestro deseo desde aquí, desde Radio Beca, don Fernando. Como ojalá. Decía, sí, ojalá. Como decía, don Fernando López Aguilar está ahora presto a las posibles preguntas que quieran hacerle, por eso de que su agenda le impide quedarse con nosotros hasta el final de esta conferencia. Así que si hay alguna pregunta a través del chat, alguien quiere preguntar activando el vídeo, no sabemos. Así que ahora es el momento, ¿eh? Pueden activar el vídeo para hacer la pregunta y si no, a través del chat. Vamos a esperar un poquito a ver si alguien se anima. A mí me gustaría felicitar sí, a don Fernando por su un saludo. Muy grande. Y no oigo muy bien. Me gustaría hablar... Doña Lidia, disculpe, ¿no? ¿Usted me escucha? Se le escucha entrecortado. A ver si podemos mejorar esa conexión y si no, por favor, le pido que lo haga mediante la escritura en el chat. Vale, bueno, seré breve. ¿Cómo se podría centralizar esa información? Ha sido muy importante. Lo siento, no escucho bien. ¿Podría escribirlo en el chat, por favor? ¿Cuál es el recurso principal online? ¿Estamos diciendo? Perdona, pero los demás si cerran los micros, sí se oye bien. Es que los demás tienen que cerrar sus micros. Pues vale. Hacemos esa petición a todo el mundo que cierren los micros a ver si se puede escuchar a doña Lidia correctamente y así puede elaborar nuevamente la... ¿Ahora? Mi pregunta, Fernando, era cómo se podría centralizar esa información para las ayudas. Entiendo que cómo se podría centralizar la información para las ayudas. Exacto. Esa es la pregunta, don Fernando. ¿Cómo se podría centralizar para las ayudas toda la información? Son muchas las opciones organizativas disponibles, pero creo que la Comunidad Canaria tiene que establecer cuanto antes un portal digital de información centralizada con respecto a las ayudas europeas al que todo el mundo sepa que puede acudir para informarse con respecto de las condiciones, de modo que acudiendo a los profesionales y a la experticia estén entrenados y bregados en el acceso a fondos europeos, se puedan optimizar
todas las oportunidades y cuanto antes. Esa es la respuesta corta. Pero el hecho de que muy a menudo, cuando se quiere acceder a fondos europeos, prácticamente cada institución, a menudo cada organización no gubernamental o incluso cada empresa tenga que poner en marcha sus propios pliegos, sus propias candidaturas, sus propias opciones de licitación descoordinadas entre sí, es muy perjudicial para esa optimización de oportunidad de fondos que significa la Unión Europea. Pongo el ejemplo, es decir, la Universidad de Las Palmas tiene una oficina europea, tiene una dirección europea y suda tinta para poder estar al tanto de las oportunidades que se generan, de cuáles son las opciones, de cuáles son los fondos y en su caso poder recurrir si alguna candidatura no prospera en primera instancia. Pero esto lo hace descoordinadamente con respecto de otras acciones económicas, otros emprendimientos económicos que estén concursando por fondos europeos. Creo que lo mejor sería, sin duda ninguna, que hubiese un portal digital del gobierno de Canarias que centralizase toda la información en el que todo el mundo supiera que puede acudir para obtener el mejor aprovechamiento de todas las cantidades que se vayan a liberar. Y ojalá eso sea cuanto antes. Como se sabe, la negociación está siendo tensa y solo esperamos que pueda concluir cuanto antes, porque somos muy conscientes de hasta qué punto vidas reales dependen del acceso de ese dinero europeo cuanto antes a su destino y a sus destinatarios. Otra de las preguntas, don Juan Fernando, que se plantea es la siguiente. ¿Cuál es el recurso principal online para todas estas ayudas europeas? ¿El recurso online? Efectivamente. Déjenme decirles que la información procedente de las instituciones europeas es accesible en tiempo real y de forma transparente. Lo que constato con consternación demasiado a menudo es que la gente no lo sabe. Hay muchísima gente que no lo sabe. La Unión Europea es un gran proyecto de integración supranacional caracterizado a simple vista por su enormidad y por su complejidad. Eso es cierto. Pero les aseguro que quien sabe bucear adecuadamente encuentra la información relativa a los fondos europeos y a las oportunidades. Sucede, sin embargo, que lo normal es que alguien que quiera acceder o iniciarse, lo que hace es intentar un contacto personal con alguien que ya esté ahí. Oye, mira, tú que estás en Europa, a menudo yo recibo muchos correos electrónicos y muchas llamadas telefónicas que tienen este objeto. Y yo constato, por tanto, que la dispersión es grande. Por eso creo que la centralización de la información al objeto de ayudar a todo el que pueda en sus emprendimientos, en sus iniciativas, en su imaginación, poner en marcha un proyecto que pueda tener financiación europea, sin duda ninguna, ayudaría a corregir, a paliar esta sensación de dispersión que caracteriza a menudo las líneas europeas. Pero en principio, cualquiera que tenga un mínimo de entrenamiento puede bucear en las distintas webs de las instituciones europeas hasta encontrar lo que busca. A menudo hay problemas que tienen que ver con la cuestión lingüística. No toda la información está traducida en tiempo real a todas las lenguas oficiales. El mandato es que más pronto que tarde lo hagan, pero no siempre en tiempo real. Y por tanto hace falta normalmente algún tipo de asesoramiento y, como digo, de experticia para encontrar lo que se busca. De lo que se trata, por tanto, es facilitar al máximo en esta ocasión, donde tan urgente es rebotar la actividad económica y productiva, al mismo tiempo que diversificarla con respecto de lo que ha sido el vector hegemónico de actividad económica en Canarias, que ha sido desde siempre el turismo, establecimientos hoteleros y todo asociado, centros comerciales, restaurantes, bares, sitios de tránsito que dependen de esa afluencia de 15 millones de personas que individualmente decidieron pasar algunos días de vacaciones en Canarias y que de repente han dejado de hacerlo, con un hundimiento dramático de nuestras expectativas y consecuencias también dramáticas en las economías familiares de cientos de miles de canarios. Esta es la idea que estoy intentando transmitir. Por lo tanto, la información no es imposible de conseguirla, pero normalmente hay que estar muy bien asesorado para conseguirla. Lo que trata de simplificarlo al máximo en esta ocasión que tan urgentemente se necesita que llegue cuanto antes a sus destinatarios. Yo quiero aprovechar
tanto para don Fernando como al resto de personas que nos escuchan, que Radio ECA, en su radio, tiene cada lunes a las 9:20 de la mañana, hora canaria, un espacio dedicado a Europa, donde se habla de ayuda, se habla de cómo gestionar. Tenemos con nosotros al representante de la Comisión Europea en España, Ioannis Virgile, y cada lunes, 9:20 hora canaria, por esto estoy haciendo un poquito de promoción para aquí, para Radio ECA, pues tiene un espacio dedicado a Europa. Y a colación de lo que estoy diciendo, va otra de las preguntas. Como Centro Especial de Educación a Distancia, ¿puede Radio ECA jugar un papel explicando estos procedimientos? ¿Hay ayudas para desarrollar un proyecto así, que dé a conocer las ayudas? Excelente, excelente. Para empezar, cuando hay, digamos, medios de comunicación, instituciones, organizaciones gubernamentales que contribuyen a la difusión de contenidos europeos, yo eso lo aprecio enormemente, lo agradezco, tengo gran sensibilidad a esa devoción, a esa dedicación, y nunca puedo agradecerlo lo bastante. La verdad que enhorabuena Radio ECA y todo mi apoyo y todo mi encomio. Por supuesto que puede, y de hecho lo hace. Por supuesto que puede contribuir y de hecho lo hace. Y esto debe ser apreciado. Y en cuanto a la posibilidad de obtener ayudas europeas, sin duda. Y seguramente la tecla a pulsar es la dirección de comunicación de la representación llamada delegación de la Comisión Europea en España. La Comisión Europea tiene lo mismo que el Parlamento Europeo, tiene delegaciones en todos los Estados miembros, oficinas de representación en todos los Estados miembros. En España, su localización es Castellana 46, Madrid. Bueno, prácticamente es un edificio completo. El director Francisco Fonseca Morillo ha estado en Canarias recientemente, participó en unas jornadas, a mi juicio, memorables, muy bien organizadas por el movimiento europeo en Canarias, el capítulo canario del movimiento europeo. Tuvimos una conversación muy constructiva con el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la directora de la oficina de comunicación se llama María Andrés, y seguramente es instrumental, es muy útil contactarla para ver todas las líneas de ayuda, porque déjenme decirlo, el Parlamento Europeo, como todas las instituciones europeas, dedica un presupuesto significativo a la difusión de su actividad, a su comunicación. E insisto siempre en que el Parlamento Europeo es un parlamento especialmente transparente. Prácticamente todo lo que hacemos, todo, puede rastrearse a través de las redes y a través de los instrumentos digitales, a través de la web, para empezar. Yo hoy tengo 2 actos parlamentarios significativos. En una hora presido una conferencia interparlamentaria sobre Estado de Derecho. Y al final de la tarde presido la Comisión de Libertad de Justicia Interior en un expediente del que soy ponente. Precisamente la prevención a través del derecho penal europeo del tráfico de seres humanos, trafficking of human beings. Bueno, pues estos actos pueden ser seguidos en las redes en tiempo real. No hay nadie que no quiera seguir estos actos que no pueda hacerlo. Solo hay que intentarlo. O sea, es que la mayor parte de la gente ni lo sabe ni lo intenta. Pero son actos muy transparentes y, por tanto, el Parlamento Europeo dedica una cuantiosa asignación de recursos presupuestarios a la comunicación de sus contenidos. Y el Departamento de Comunicación financia aquellas entidades o aquellas terminales de comunicación, a menudo radios, a menudo diarios digitales que difunden contenidos europeos. Por ejemplo, el Parlamento Europeo contribuye a la financiación de Eurojust o del programa Aquí Europa de Radio Televisión Española. El Parlamento Europeo contribuye a su financiación. Por tanto, si Radio ECA informa sobre contenidos europeos, está perfectamente legitimada para poder acceder a esos fondos. Yo recuerdo el enlace de la radio online es radioeca.org, por eso de seguir haciendo publicidad y recordar que a las 9:20 hora canaria, todos los lunes tenemos ese espacio europeo. Vamos casi terminando, si le parece, con las preguntas, por eso de ganar el tiempo. Tenemos 2 preguntas. La primera está relacionada con las ayudas
Pero en este caso, don Juan Fernando, y ahí pues el ámbito global que nos plantea esta pregunta es que ¿cuál es el órgano de Estados Unidos que se encarga de dar o publicar las ayudas europeas? La Unión Europea mantiene una diplomacia global como seguramente ningún otro actor globalmente relevante en el mundo. La Unión Europea tiene embajadas en los 193 países acreditados en la Asamblea General de Naciones Unidas. Embajadas. Y al frente de la embajada, un embajador de la Unión Europea, en un servicio exterior imponente, que dirige, por cierto, un español, Pepe Borrell, como sabemos todos a estas alturas. Es el High Rep, alto representante, jefe de la diplomacia europea, del Servicio Exterior de la Unión Europea, al mismo tiempo que vicepresidente de la Comisión, en su calidad de alto representante, y presidente del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Y en todas y cada una de esas embajadas existe la obligación de informar de todo lo relativo a la actividad, ayudas, líneas financieras, prestaciones, licitaciones, concursos, incluidos los concursos de acceso a la función pública europea. En todas esas embajadas, que como pueden imaginar están dotadas de personal, no hay ninguna embajada que sea el embajador y un número 2. Yo he viajado extensamente en misiones diplomáticas de la Unión Europea y créanme, en todas las embajadas hay un personal numeroso que tiene asignaciones de actividad acotadas y específicas, y sin duda ninguna la comunicación de los contenidos europeos es uno. Y exactamente lo mismo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay una mayúscula embajada de la Unión Europea, pero mayúscula. Una enorme embajada en Washington de la Unión Europea, en la que con toda seguridad se centraliza y puede difundirse toda la información relativa a las ayudas europeas. Como digo, sé que no es muy seductor. A menudo en la Unión Europea se dice, sé que no es muy, pero no quiero utilizar otra palabra, sé que no es muy seductor el procedimiento de difusión de la información. Creo que tenemos mucho que mejorar, pero lo que sí quiero decirles es que todas las instituciones europeas, el Parlamento Europeo incluido, asignan cantidades en sus presupuestos para difundir su actividad y para financiar aquellas terminales que difundan su actividad. De modo que así se explica, por ejemplo, que el Parlamento Europeo, no en estas circunstancias, que son muy extraordinarias, la pandemia del COVID ha congelado muchas de las actividades ordinarias del Parlamento Europeo, pero en circunstancias normales el Parlamento Europeo recibe regularmente grupos de visita integrados por periodistas de todos los Estados miembros, por supuesto también españoles. Una vez por lo menos cada periodo de sesiones, 20 o 25 periodistas seleccionados por su vinculación con temas europeos visitan el Parlamento Europeo, financiados por el Parlamento Europeo, para imbuirse de contenidos europeos y para estimular la difusión de esos contenidos europeos. Es una forma de comunicación. A la vista de las dificultades que el Parlamento Europeo tiene para conectar con la ciudadanía, hay que emplearse a fondo. Pero todo esto tiene que mejorar en su eficiencia, sin duda ninguna. Y por eso me permití sugerir esos criterios que compartí con ustedes en la última fase de mi intervención. Porque en esta ocasión creo que a la Unión Europea le va muchísimo en este test existencial impuesto por la sucesión de episodios de crisis que intenté comprimir, que arrancaron con la gran recesión y alcanzan ahora a esta dramática pandemia del COVID y el estrago social que está produciendo la pandemia del COVID. Una consecuencia, sin duda, es el incremento de las desigualdades de todo tipo, desigualdades de género, porque la pandemia del COVID y los confinamientos está sobrecargando sin duda ninguna más a las mujeres que a los hombres, por razones de prolija explicación, pero que están en la imaginación al alcance de todos, o en la experiencia de todos, generacionales, porque la pandemia del COVID está frustrando a la gente joven de una forma brutal en todos los sentidos. No es lo mismo estar confinado a los 60 que estar confinado a los 14, que estar confinado a los 18. No es lo mismo estar confinado cuando ya eres doctor en Derecho que cuando estás matriculado en primero de Derecho y tienes que
estudiarte la carrera online sin contacto físico, ni personal, ni social con compañeras y compañeros. Está extremando las desigualdades sociales, porque evidentemente las desigualdades económicas se han exasperado con la pandemia del COVID brutalmente y hay muchísima gente que está colgada de la brocha, pendiente de que los llamados expedientes de regulación de empleo no pasen a ser puramente paro puro y duro, en modo que el desafío es inmenso. A la Unión Europea le va un test existencial en que ahora esta inyección extraordinaria de fondos permita a la ciudadanía europea volver a respirar, sabiendo que la Unión Europea se ha puesto las pilas para actuar de manera común y a la altura de la envergadura del ente. Ojalá eso sea posible también en España. Una última pregunta y le rogamos brevedad en la respuesta, por favor, por eso de los tiempos que se nos están escapando un poquito. La última pregunta hace relación a cuándo se podrá acceder a las ayudas en la línea de fomento de empleo y emprendimiento para las regiones ultraperiféricas. Ya hay líneas en el plan, el marco financiero plurianual que está extinto en términos temporales, pero del que todavía queda un remanente que se va a inyectar en el que ahora está siendo negociado. Sé que no es fácil, sé que la explicación no siempre es sencilla, pero tengo la obligación de intentarlo. El marco financiero plurianual ha sido adoptado de una manera agónica después de muchos intentos fallidos entre los meses de marzo y julio, teniendo en cuenta que la negociación del marco financiero plurianual para 21-27 arrancó en 2018, porque arranca 2 años con anticipación a la caducidad del actualmente vigente, y por fin el Consejo adoptó un marco financiero plurianual de 1.074.000 millones de euros, al que además se suma el plan de recuperación por 750.000 millones de euros en total, que la Unión Europea toma prestados de los mercados financieros con cargo al presupuesto de la Unión Europea, con garantía común, por fin una deuda común. Por tanto, en total, cerca de 2 billones de euros para los próximos 7 años. Pero en estos momentos, como el Parlamento Europeo es autoridad presupuestaria, el Parlamento Europeo pide 39.000 millones de euros más, para que todo el mundo lo entienda. Puede ser, por ejemplo, los 10 millones que le faltan al apoyo al sector primario canario, al plátano y al tomate, para completar el mismo nivel de ayudas que han disfrutado en los últimos 7 años. Pues en total estamos en una negociación a cara de perro que debe concluir cuanto antes. No está siendo fácil, porque además hay 2 Estados miembros sujetos a expedientes severos de sanción por sus incumplimientos flagrantes del Estado de Derecho, que es un asunto del que me ocupo como presidente de la Comisión de Derechos Fundamentales, Justicia e Interior, que son Hungría y Polonia, que amenazan con vetar la solución final si se le sacan los colores en materia de Estado de Derecho. Por lo tanto, la negociación no está siendo sencilla, pero debe concluir. Y el Parlamento Europeo se está empleando a fondo. Los trílogos están teniendo lugar en estos momentos. En cuanto acabe la negociación, el Parlamento Europeo lo apruebe y el Consejo dé su conformidad a la votación en el Parlamento Europeo, tendremos marco financiero plurianual, presupuestos y fondos. Y solo espero que a principios del 2021 esos fondos ya estén a disposición de sus destinatarios. Ese es el escenario por el que estamos apostando. Estamos hablando del primer trimestre de 2021. Don Fernando López Aguilar, muchísimas gracias por compartir este ratito en Radio ECA. Sabemos que su agenda es muy apretada, pero le invitamos a que siga en compañía del resto de ponentes en esta conferencia denominada Recuerdo, Emprendimiento desde las regiones ultraperiféricas. Así que muchísimas gracias y le invito a seguir con nosotros. Enhorabuena, Radio ECA. Enhorabuena, Radio ECA, y muchísimas gracias por esta oportunidad de haber conversado con ustedes en este marco específico del Solopreneur. Apoyo al emprendimiento. Ojalá haya podido serles de alguna utilidad y algún estímulo. Pero en todo caso, gracias por el trabajo que están realizando siempre. Un abrazo muy fuerte desde Bruselas. Muchísimas gracias por ese aliento. Seguimos nosotros. Continuamos con el resto de ponencias. Recuerden que estábamos enfocándolo desde la perspectiva política,
desde la situación actual del emprendimiento y terminaremos con el plan de apoyo a emprendimiento más la presentación del proyecto Erasmus Plus en Radio Beca. Ahora toma la palabra doña Rosa Batista Canino. Ella es vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su función pasa por convertir a esta universidad en una institución emprendedora e incrementar la implicación entre la universidad y la empresa. Además, es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y cuenta con una amplia experiencia en investigación en diversas líneas como el emprendimiento, turismo, innovación tecnológica, entre otros. Así que toma la palabra doña Rosa Batista Canino, vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Estamos aquí tratando de que se puedan ver las diapositivas. Perfecto. Muchas gracias. Bien, ahora sí. Bien, la verdad que para mí es un placer compartir esta mañana con todos ustedes. Siempre guardo en el corazón a esta casa, no solo por motivos personales, creo que todos los canarios le debemos mucho a Radio ECA. Y bueno, y que siga aquí haciendo cosas interesantes como la que hoy venimos a compartir, pues yo creo que es importante, ¿no? Si les parece, entro de lleno, aterrizo un poco en el caso de Canarias porque traigo muchos datos que creo que pueden ser de interés para este foro, por el hecho de que los proyectos de investigación que llevamos y que nos traemos entre manos sí particularizan los datos de emprendimiento para Canarias, pero por contra no tenemos datos singularizados para el resto de las regiones ultraperiféricas. En cualquier caso, mi ponencia tiene más un corte socioeconómico que político o de ámbito geopolítico e incluso territorial. Y bueno, en ese sentido, pues abordaré los siguientes elementos. Yo creo que no deberíamos perder de fondo, ya mi predecesor lo puso desde el principio también sobre la mesa, el hecho de que las regiones, en general el mundo, ha vivido en apenas algo más de una década una sucesión de dos crisis importantes, una de origen socioeconómico, como la que produjo la gran recesión del 2008, y otra de origen sanitario, que es la que estamos viviendo ahora mismo. Intensamente, ¿no? Y esto está creando un marco, un telón de fondo en una economía que ya venía globalizada y que afecta de manera muy particular a regiones como la ultraperiférica. Las regiones ultraperiféricas ligadas al entorno de la Unión Europea, evidentemente, como veremos a continuación, acusan de una manera mucho más impactante y mucho más profunda este marco recesivo que hemos vivido y hemos encadenado en la última década. Yo les traje aquí, yo no sé si algunos de ustedes pueden conocer, pero se lo pueden bajar tanto de la página del gemespaña.org, GemSpain creo que se llama concretamente, como de la página del propio vicerrectorado en el Observatorio de Empleo y Empleabilidad. El documento que publicamos justo a finales del mes de mayo, cuando ya se habían pasado 50 días del estado de alarma, publicamos este estudio en el que se pudo ver la devastadora situación que produjo la gran reclusión del 2020. Al menos en España y particularmente en Canarias. Hicimos muchísimas preguntas, tenemos ahí un sinfín de información que creo que puede ser de interés para los oyentes y particularmente una cosa que nos pareció importante poner de relieve, porque es una nota positiva que creo que no debe pasarnos por alto, es que las decisiones que se tomaron durante esa gran reclusión tienen una relación íntima con los efectos y las expectativas y las decisiones futuras respecto a la salida o sea, a la etapa post-COVID. Y lo que veíamos es que, por ejemplo, los emprendedores que particularmente habían enfocado toda su estrategia en modificar la financiación, esperaban lanzar nuevos productos, invertir en nuevas infraestructuras, reconsiderar sus modelos de negocio y mantener un talante proactivo frente a aquellos que optaron por el recorte salarial o la reducción de las plantillas.
y evidentemente es un asunto que no deberíamos pasar por alto. Antes me lo preguntaban los periodistas, pues sí, los entornos de incertidumbre son los entornos donde mejor nadan los emprendedores, aunque aunque resulte difícil de entender, así es su marco de movimiento. Bueno, pues nosotros venimos midiendo, para aquellos que no sé si conocen, la existencia del Global Entrepreneurship Monitor, es un proyecto de investigación científico llevado en España somos un centenar de investigadores, yo tengo el gusto de liderarlo en Canarias, y en el mundo somos casi 1 millar de investigadores trabajando en este tema. Todos los años medimos y monitorizamos el talante emprendedor de la sociedad y podemos monitorizar también el comportamiento en las distintas etapas del proceso. Bueno, pues ahí tienen algunos datos, fíjense. Nosotros tenemos un indicador estrella, la tasa de emprendimiento de la población adulta en edad de trabajar, que se sitúa en España, en la última edición, la que se acaba de publicar en este año precisamente, del año 2019, justo antes. Estos datos son pre-COVID, ¿vale? En España la tasa de emprendimiento de la población es en torno al 6,1% y en el último año en Canarias en torno al 4,9%. Si nos fijamos en otro dato adicional que creo que es importante y ahora entenderán por qué lo digo, es la diferencia de casi un punto en la consolidación de las iniciativas emprendedoras. Emprendedores consolidados en España son mucho más prominentes que en Canarias. También, y la ventaja que tiene este proyecto es que nos permite compararnos con el resto del marco internacional, pues lo que encontramos ahí es que Canarias, en tasa de emprendimiento, se sitúa a la cola de los países con ingresos altos. Es decir, para que se sitúen, nuestro estudio tiene un planteamiento regional, todas las regiones de España estamos participando en ella, y un planteamiento nacional. Bueno, pues la metodología nos permite compararnos directamente con esos países y esas regiones participando. Bueno, pues Canarias se sitúa a la cola solamente por encima de Italia, que mantiene una tasa de emprendimiento de la población de aproximadamente un 2,8%. Siempre que hablamos de emprendimiento nos referimos a iniciativas con menos de 42 meses de actividad. Esta es la evolución comparada de entre Canarias y España de la tasa de emprendimiento de la que estamos hablando. Lo que vemos es la evolución irregular. Fíjense que después de la crisis económica se ha estabilizado la tasa de emprendimiento en el conjunto de España y el comportamiento, la línea roja es el comportamiento de Canarias en forma de dientes de sierra y no ha logrado recuperar la tasa de emprendimiento antes de la crisis del 2008. Fíjense el enorme pico que acontece en el año 2007, nosotros hurgamos en ese pico y nos encontramos una altísima tasa de emprendimiento por cuenta de inmigrantes y de mujeres. Y ahora veremos a continuación cómo la tasa de emprendimiento femenina ha venido para quedarse, es decir, ha evolucionado favorablemente y parece que no tiene visos de desaparecer. Ahora veremos un poquito más sobre el tema. En cualquier caso, como no tenemos datos de las ultraperiféricas, sí les puedo decir que me sospecho que el comportamiento es en dientes de sierra muy similar al comportamiento de la tasa de emprendimiento en Canarias, con una particularidad, y es que las tasas se multiplicarán por 2 o 3, porque sus ámbitos de desarrollo en torno a países latinoamericanos, africanos, realmente son entornos con tasas de emprendimiento altísimos, pero también con altísima tasa de mortalidad empresarial, hay que decirlo. Me sospecho que tiene el mismo comportamiento. No tenemos la medida porque solo Canarias está singularizada en el proyecto. Fíjense, estas son las distintas etapas del proceso emprendedor. ¿Dónde se sitúa Canarias aquí? Pues en emprendimiento potencial y en emprendedores nacientes, es decir, con menos de 3 meses de actividad, estamos realmente altos en la tabla, por encima de la media nacional, pero no así en el emprendimiento consolidado. España en general, bajando específicamente a Canarias, el comportamiento del tejido productivo local tiene serios problemas de consolidación. Ese es un tema que creo que hay que dejar patente. Si me permiten un símil biológico, vamos a suponer las capas de la piel, pues como si trabajáramos con el tejido productivo. Lo que vemos ahí que existe un tejido de sostén de primera generación que está formado
bares, cafeterías, peluquerías, eso que nos permite hacer la vida diaria más fácil. Y luego tenemos un tejido de primera generación algo evolucionado, que ya mete nueva tecnología, se abre al entorno exterior, que tiene un planteamiento de desarrollo y de crecimiento en sus plantillas. Y el tejido de segunda generación, que normalmente, como decía ahora mismo Juan Fernando, está muy asociado a esa economía del conocimiento, mucho más abierta al mundo, centrada en el crecimiento de sus empresas, ¿no? Bueno, pues el tejido productivo en Canarias es más parecido al de segunda generación evolucionado, es decir, mantenemos una discretísima, por no decir que aún una asignatura pendiente en el desarrollo tecnológico, ¿vale? Deberíamos caminar hacia un tejido de segunda generación, y ahora les explicaré lo que estamos intentando hacer en la universidad para esto, ¿no? La apertura de Canarias al extranjero es muy grande, pero tiene la lógica de que nuestro tejido productivo es turístico y faltaría más que no estuviera abierto al extranjero. Y como vemos, lo que le llaman empresas parcela y empresas de alto crecimiento, ahí tenemos una asignatura pendiente. Es decir, que el diagnóstico con, con estos datos, que son los más recientes que tenemos, es que nos movemos dentro de la primera generación, tejido de sostén evolucionado, pero todavía nos queda mucho trabajo que hacer, ¿no? Me van a permitir que haga una sucinta referencia a un trabajo que acabamos de publicar y que nos acaban de reconocer y estamos muy satisfechos por ello, en el que hemos puesto de manifiesto un equipo de la Universidad de Las Palmas. Eh, eh, Hemos puesto en valor los factores sociocognitivos de la persona para anticipar el comportamiento emprendedor de la población. Los factores, quien sepa un poquito de teoría de la educación y psicosocial, conocerá un poco estas teorías, que lo que básicamente dice es que la persona actúa en base no solamente a su cognición, sino también a lo que va pasando en el entorno, y entonces modula su comportamiento. Bueno, pues hemos descubierto que a través de los sociocognitivos podemos anticipar el comportamiento emprendedor de la población. Lo hemos hecho con ayuda de inteligencia artificial, ahora les enseñaré el mapa, pero les explico antes dónde se sitúa Canarias en cada uno de los sociocognitivos básicos. Fíjense, en la percepción de oportunidades, Canarias se sitúa por encima de la media nacional, igual que en lo que se conoce como autorreconocimiento de las capacidades propias para emprender. El temor al fracaso, sin embargo, es una asignatura que nos ayuda a distinguir entre emprendedores y no emprendedores, y en la que Canarias se sitúa por encima de la media nacional. Y los modelos de referencia que hacen alusión a que el emprendedor se mueve o decide y toma decisiones, la persona en general, en base a las referencias de su entorno social y económico. Bien. Este tipo de indicadores nos ha permitido generar un mapa en donde se concluye, después de haber monitorizado a casi 300.000 individuos en toda España, y para 14 años de seguimiento, incluyendo la crisis económica, que cuestiones como el temor al fracaso, la falta de percepción de oportunidades y particularmente el comportamiento que tiene mi tejido social en torno a mí, ayuda a predecir las crisis de origen socioeconómico. Estamos abundando en este trabajo y yo creo que en breve podremos ver algunas cuestiones adicionales que van a ser realmente enriquecedoras para trabajar en la mejora de los tejidos productivos. Una crisis económica se lleva el tejido productivo por delante. ¿Cómo reconstruir ese tejido productivo? Pues monitorizando cuestiones como el comportamiento sociocognitivo de los individuos. En Canarias, ¿qué vemos, por ejemplo? Fíjense, antes les anticipaba que teníamos problemas de consolidación de las empresas. Sin embargo, los individuos en Canarias dicen poseer o se autorreconocen como que tienen las habilidades y los conocimientos necesarios para desarrollar una empresa. Sin embargo, ese autorreconocimiento podemos ver que en cierta forma es una ilusión porque no terminan de consolidar los proyectos empresariales. Sí hay ímpetu e iniciativa, pero no
consolidación. Y luego tenemos una cuestión en la que España y Canarias se distingue, por ejemplo, de la Unión Europea, es que en la Unión Europea el emprendimiento se considera una vía para conseguir un buen estatus social y económico. En el país pesa mucho el entorno cultural, que hace que la actividad emprendedora, es que hay ciertas reminiscencias del planteamiento patrón empleado del siglo XIX que todavía está en el subconsciente colectivo en nuestro país, y eso desayuda a la iniciativa emprendedora. No los canso. También me decían ustedes, Sara me decía, si pudieras hablar algo de emprendimiento de entre menores y mayores de 45 años, pues les traigo el dato singularizado. Hay apenas diferencia en tasa de emprendimiento. Los menores de 45 años, un 4,9% de la población en este colectivo son emprendedores y en los mayores un 5%. La diferencia es irrisoria, pero fíjense el comportamiento diferenciado entre hombres y mujeres. Esto es algo que a mí, en los últimos datos que hemos estado manejando, tanto en el proyecto GEM como en el proyecto GUES, que llevamos específicamente monitorizando el comportamiento emprendedor de la población de estudiantes universitarios, encontramos un inusual protagonismo que se ha ido ganando a raíz de aquel pico del 2007 que vimos en Canarias, respecto incluso al marco nacional. Lo vimos también en GUES, en el emprendimiento universitario, la brecha de género en Canarias es mucho más baja que la que encontramos en el conjunto nacional, pero algo más alta de lo que hay para el conjunto de la Unión Europea, donde los países centro-norte europeos presentan un protagonismo de la mujer inusual también. Entonces, pues eleva la tasa en la Unión Europea. Yo sin más, yo creo que, y para ir un poco concluyendo y no cansarles con la disertación, realmente el reto del emprendimiento en las regiones ultraperiféricas, y no es porque yo venga de la universidad y no es porque yo esté aquí hoy en ECA, está precisamente en las instituciones educativas. Es ahí donde está la gran clave del asunto, para que esto empiece a cambiar. No debemos perder de vista que el emprendimiento procura empleo. Es una variable previa a que realmente las tasas de empleo suban en las regiones. Y eso está cotejado por muchas investigaciones. Si mi región la queremos una región emprendedora, hay que trabajar en procesos de innovación abierta. Los procesos de innovación abierta no son unidireccionales, requieren la interacción de muchos agentes, de muchos agentes. Una condición que es fundamental, la inteligencia colectiva. Y de esto hay que seguir trabajando mucho en regiones como la nuestra. En regiones como la nuestra, que implica no solamente que podemos colaborar, sino también competir. Es decir, que aunque seas competidor mío, hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos. En dirigir hacia arriba, desde las regiones ultraperiféricas, esto se lo digo mucho a los estudiantes universitarios, se puede dirigir hacia arriba, con iniciativas ancladas en la región, pero que dicten hacia dónde tenemos que caminar a los que realmente toman las decisiones. Y luego, y esto no es solamente importante para las regiones, también lo es para las entidades educativas. Lo estamos haciendo en la universidad. Generar ecosistemas emprendedores internos dentro de las instituciones educativas que se conecten con los ecosistemas emprendedores externos, los que están en el ámbito sociocultural. Esto beneficia a los estudiantes porque les procurará empleo de calidad, beneficia a las entidades educativas porque las conecta más con la sociedad, beneficia al tejido empresarial local porque ayuda a la diversificación y a la propia región, que le da no solamente potencia de desarrollo socioeconómico, sino también marca regional, ¿por qué no? Lo que pasa es que las entidades educativas no tenemos todo de nuestra parte, porque hay una enorme influencia de factores del entorno que no podemos controlar, pero en los que podemos influir fuertemente. Eso también es algo importante dejarlo sobre la mesa, ¿no? Yo les diría que, por presentarles un poco lo que estamos haciendo en la universidad, si alguien quiere las diapositivas, se las dejo después, porque
es la punta del iceberg de todo lo que estamos haciendo. Por si alguien quiere, puede inscribirse en las redes sociales, Futúrate, ULPGC. Inscríbete, mantente informado. Lo estamos haciendo para toda la comunidad universitaria, pero también para nuestra sociedad en general, ¿no? ¿Qué le decimos a nuestros estudiantes y a nuestros profesores y a nuestro PAS, personal de administración y servicio? Rodéate de gente inquieta. Implícate y pierde el miedo. Esto, por ejemplo, es una iniciativa que estamos haciendo con preuniversitarios y ha salido francamente bien y los chicos están emocionados con todo lo que han hecho ahí. Rétate continuamente. Ya tenemos estudiantes que aceptaron retos que nosotros ofrecemos a través de nuestra comunidad universitaria, por correo electrónico, por redes sociales, y se han implicado y han llegado a grandes cotes a alcanzar una posición interesante, tanto dentro de empresas como en competiciones internacionales. Ya tenemos a nuestro primer premiado a nivel nacional, de ahí salió hacia Silicon Valley. Compite si hace falta, ¿no? En el programa Explorer, pues el segundo premio a nivel nacional se lo llevó un estudiante de nuestra universidad. Ahora acabamos de abrir el espacio Nexo, que invito a quien quiera conocerlo que se acerque. Nexo, la idea es precisamente conectar al colectivo educativo de la universidad con el entorno, a conectarlo con los egresados de nuestra, que allí también reside alumni, a conectar distintas titulaciones dentro de la universidad que parece que están en compartimentos estancos y resulta que los proyectos más creativos y más interesantes para nuestra región están precisamente en la colaboración entre distintas titulaciones. El año pasado, hace ahora justo un año, justamente a finales de octubre, tuve la fortuna de estar en la Babson College, que es la universidad norteamericana número 1 en temas de emprendimiento, y tuvimos la oportunidad de visitar el Tecnológico de Massachusetts. Estas son unas imágenes tomadas ahí. Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de visitarlo, debajo de esa cúpula, cuando tú entras en esa universidad, lo que te encuentras son cuatro mensajes que a cualquiera de las instituciones educativas nos puede servir, pero ellos lo tienen a gala. Educación, investigación, innovación y pasión para un mundo mejor. Si una institución educativa es capaz de interiorizar estos cuatro mensajes, estará realmente facilitando el desarrollo socioeconómico de su entorno, ¿no? Y con esto ya termino. Este es nuestro lema, el que tenemos precisamente en Nexo. Sueña, crea, emprende, concretamente emprendiendo siempre. Y bueno, si tienen interés en conocer lo que estamos haciendo, precisamente para apoyar el desarrollo regional y desde aquí poder apoyar también a otras ultraperiféricas, a otras regiones ultraperiféricas, pues bienvenido sea. Por mi parte, nada más, muchísimas gracias por la atención y cualquier pregunta, pues aquí está. ¿Qué le parece? Las preguntas las dejamos para el final una vez Muy bien, intervenga, perfecto. en este caso, don Sí. Enrique, ¿le parece? Perfecto. Pues entonces ahora seguimos con la penúltima ya de las partes de esta ponencia, de esta conferencia, de acuerdo al crecimiento de esta región. Ha terminado de intervenir doña Rosa Batista Carino, vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y ahora va a intervenir don Enrique Borrell. Actualmente es el coordinador responsable del nuevo Plan de Emprendimiento de Canarias. Además es profesor de formación y orientación laboral y técnico de formación profesional en Administración y Comercio del Gobierno de Canarias. Así que, si ya está preparado, don Enrique, adelante, es su turno. Sí, buenos días. Bueno, pues agradecer la invitación a Radio ECA y de nuevo felicitarles por el desarrollo de esta jornada tan interesante y componentes de enorme valor. Ya veremos que hay mucha conexión en las intervenciones anteriores y en esta, ¿no? Mi intervención va a estar centrada en el plan de apoyo al emprendimiento en Canarias, un trabajo de consenso donde todos los actores sociales y económicos, organizaciones empresariales, sindicales, las universidades canarias, Rosa Batista es una de las personas que ha intervenido, también
todo lo que es las federaciones empresariales del emprendimiento social y bueno, pues ha estado todo, digamos, de una forma consensuada para su elaboración, ¿no? Es un plan que realmente ha intentado centrarse partiendo de un análisis objetivo. Por ejemplo, el informe GEN, que antes hacía referencia a Rosa Batista, es un referente que se ha tomado en cuenta para atender esta crisis sanitaria y económica que hemos tenido, pero sobre todo sanitaria, por lo que ha afectado a la salud de muchas personas. Y también el plan de reactivación social y económico del gobierno de Canarias para hacer frente a esta situación y salir en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, este plan ha atendido desde digamos, una hoja de ruta, teniendo en cuenta el plan de emprendimiento, la estrategia canaria para la activación del empleo, y además ha caminado a tener como referencia también a la Unión Europea. Por ejemplo, antes el ponente López Aguilar hacía referencia al desarrollo sostenible. Hay una directiva de la Unión Europea hacia un desarrollo sostenible 2030, pero también atendía a hacer referencia a la sociedad del conocimiento, al crecimiento la economía del conocimiento propiamente, y dentro de este desarrollo sostenible también atender a lo que es la economía verde, la economía azul, dado que estamos estamos en medio de un océano, pero también a la circular, donde los residuos también adquieren nuevos valores y que fomentan también nuevas iniciativas de emprendimiento, ¿no? Y todo esto en un entorno sumamente digital. Esta situación, esta crisis, sin duda alguna, a todos ha contribuido para acelerar el proceso de digitalización. Y esta conferencia es una prueba de ello, ¿no? Entonces, todas las que son iniciativas, el plan de apoyo al empleo se ha centrado de alguna forma en conectarla, en conectar todos los movimientos y caminos que Europa propone con un marco financiero para apoyarla, pero también todas las iniciativas que en nuestro país y en Canarias están están llevándose a cuenta, ¿no? Como es el plan de reactivación social y económico del gobierno de Canarias, ¿no? El plan, que es un documento de consenso con la participación de todos, se centra también en hacer un análisis objetivo. Y para ese análisis objetivo se apoya en tener un conocimiento, pues, por ejemplo, como Rosa antes decía, el crecimiento del emprendimiento femenino, que es un apartado dentro del plan de apoyo que se ha atendido, ¿no? Para impulsarlo, para promoverlo, para favorecerlo, ¿no? Y esa iniciativa que se propone ha sido, se ha tenido en cuenta en el eje 1, que después hablaré de cada uno de los 6 ejes que forman parte del plan de apoyo. Entonces ha habido un análisis del contexto social y económico, como bueno, como vamos pillado de tiempo, para no ser repetitivo a lo que Rosa antes comentaba, pero bueno, vemos el porcentaje de participación de emprendimiento en nuestra comunidad en Canarias, y también vemos cómo hay un camino también, antes hacía referencia al miedo al fracaso, pues por ejemplo, tomar en cuenta que esos han sido aportaciones de las cámaras de comercio, que también han participado en el plan de apoyo, para el desarrollo personal para hacer frente a la aventura de emprender, ¿no? Entonces, en ese análisis del contexto social y económico se ha atendido teniendo en cuenta también el análisis del informe GEM, donde ahí marca pautas de cierta ordenación para construir una iniciativa, un plan que dé respuesta real, práctica, ¿no? Y el plan se centra en 6 medidas, en 6 ejes, básicamente. El primero es el fomento a la cultura emprendedora.
un aspecto que es importante, que es el fomento incluso en las etapas educativas infantiles, y despertar una conciencia positiva hacia el emprendimiento. También en el ámbito universitario, pero también en la formación profesional. Incluso en la formación profesional, donde hay todo el alumnado tiene una asignatura que es Empresa e Iniciativa Emprendedora, que lo imparte el profesorado de formación y orientación laboral y que puede tener un valor importante porque en ese módulo que se cursa, el alumnado tiene que diseñar y construir un proyecto emprendedor. Hay iniciativas que se están desarrollando y creo que con muy buen camino, pero probablemente hay que dar un mayor nivel y reconocimiento y distinciones y también un apoyo y un acompañamiento a esas iniciativas, que no queden solamente en el marco académico, sino que conecte lo que es esa competencia adquirida desde el marco del aula, pero también conecte con aquellos emprendedores consolidados y que tomen referencia y que de alguna forma se generen espacios de intercambio, que aquí podríamos tener un espacio de mucho enriquecimiento de las personas, porque al final conocen las experiencias de otras personas emprendedoras que han tenido éxito en el desarrollo de sus proyectos, ¿no? Entonces, en el fomento de la cultura emprendedora también hemos atendido al emprendimiento femenino y al emprendimiento social, a potenciar la economía social centrada en lo que antes decíamos, la economía verde, la azul, la circular, en un entorno digitalizado, ¿no? Para eso se propone procesos formativos enriquecedores y que de alguna forma se pueda desarrollar un ecosistema emprendedor. Es decir, que todos tengamos conocimiento, que esa plataforma sea transparente para que todos tengamos intervención en este espacio para emprender, ¿no? El segundo eje es el de capacitación de las personas emprendedoras. Entonces, el plan pretende que sea un eje muy integrador. Todos los actores formativos participen precisamente en lo que es la capacitación hacia las personas emprendedoras. Ya sea, como decíamos antes, aquel alumnado en la formación profesional, universitario, también las personas desempleadas, o las personas que están trabajando, pero que de alguna forma, por ejemplo, personas que actualmente están en el ERTE, también podrían tener la intencionalidad, la voluntad de emprender, de construir su propio trabajo, ¿no? Entonces, ese sería el segundo eje, el de la capacitación de las personas emprendedoras. El tercer eje se centra fundamentalmente en mejorar aquellos accesos de financiación y del mercado. La posibilidad de apoyar en la información y en el conocimiento de todas esas vías de financiación. Que aquellas personas que toman la iniciativa de emprender realmente tengan esa compañía, ese acompañamiento de un experto que te orienta a construir un camino eficiente, un camino que pueda llegar a ser una empresa consolidada, como antes se decía. En Canarias hay muchas empresas nacientes, muchas empresas nuevas, pero en menor medida consolidadas. Es decir, tenemos ganas, ilusión por emprender, pero después en ese camino, al final, tenemos ciertos problemas, ¿no? El siguiente eje, el 4, es mejorar todo lo que es el tema de las ayudas públicas y de alguna forma la gestión de los procesos. Todo eso, sobre todo con una plataforma transparente, una plataforma con todos los recursos necesarios para esas personas que deciden tener una intencionalidad o una voluntad de construir una aventura para emprender, ¿no? En su vida, ¿no? Eso, en quinto lugar, el quinto eje es desarrollar un ecosistema emprendedor. Es decir, trabajar todos de una manera integradora, de una manera transparente, donde tantos actores empresariales, sociales,
economía social, las diferentes vertientes del propio gobierno de Canarias, que trabaja desde diferentes dimensiones o de diferentes áreas. Todas juntas contribuir a que el eje central es la persona que decide emprender, ¿no? Y atender a esas personas para emprender en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y en último lugar, el último eje es el de las medidas para, de alguna forma, en un sistema de alta incertidumbre. Las medidas a tomar o a tener en cuenta para un sistema, para un entorno de alta incertidumbre. Porque si bien es verdad que esta crisis que estamos viviendo todos, el concepto de la incertidumbre adquiere una mayor dimensión, o sea, no sabemos ni lo que va a pasar mañana, la incertidumbre ha formado parte de nuestras vidas y por eso también dentro del plan se ha considerado esa formación que se apoya en el propio crecimiento personal y emocional, porque antes de cuando hacía referencia a lo del miedo al fracaso, también ahí hay una necesidad de formarnos en autoestima, en autoconocimiento, en autorrealización, ¿no? Para enfrentarnos, porque ese es el primer paso en la aventura de emprender, ¿no? Es decir, mi esqueleto de conocimiento, cómo me enfrento yo a esta aventura, ¿no? Entonces, para eso, para este último eje, el 6, hemos tenido en cuenta tanto lo que es el informe GEM y también el plan de reactivación social y económico del gobierno de Canarias, para, de alguna forma, conectar y alinear el plan de apoyo al emprendimiento con todas las medidas que se van a desarrollar dentro de las acciones propias del gobierno de Canarias, ¿no? Esta sería el sexto eje y el plan, por supuesto, dispone de una ficha financiera, porque sin financiación no es viable tomar una medida, donde en esa ficha financiera participan todas las unidades administrativas del gobierno de Canarias y también el plan cuenta con un cuadro de indicadores para evaluar. Es importante que el plan anualmente sea evaluado. ¿Para qué? Pues para detectar aquellas cuestiones que debemos potenciar, para aquellos matices que realmente son poderosos, tomarlos en cuenta para realmente que sean referentes hacia otros caminos. Entonces, termino aquí que el plan tiene una ficha financiera y también un cuadro de indicadores para que sea evaluado, ¿no? Yo un poco he intentado hacer un resumen del plan de apoyo en una videoconferencia que es complicado mantenerse y a quienes agradezco que estén ahí delante en esa escucha y he intentado, bueno, pues un poco centrarlo y también quedo a disposición de aquellas preguntas que probablemente pueden enriquecer y entrar en mayor detalle al conocimiento del plan de apoyo para el emprendimiento. Muchas gracias por permitirme participar en este acto tan importante de la iniciativa Erasmus de Radio ECA y encantado por estar aquí y contribuir a esta videoconferencia. Muchas felicidades de antemano. Muchísimas gracias, don Enrique, por su participación y al igual que repetíamos varias cosas, que esperásemos al final para las preguntas y a quienes nos están siguiendo y quieran aportar o sugerir alguna de estas cuestiones, alguna de esas preguntas, pues que la vayan anotando para luego en el turno final de preguntas poder aclararlas, tanto por parte de doña Rosa como por parte de don Enrique, como de la siguiente ponente. Ella es Sara Rebollo Ramírez, coordinadora de proyectos europeos y de cooperación internacional en Radio ECA. Se licenció en Traducción e Interpretación por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, es experta en gestión de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo por la Universidad de Alcalá de Henares. Así que nuestra compañera Sara Rebollo es la siguiente en participar. Así que Sara, gracias y cuando quieras. Muchas gracias, Braulio.
Muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este día en el que vamos a presentar los resultados del primer proyecto Erasmus Plus de Radio ECA, Fundación Canaria. El proyecto Solopreneur, autoemprendimiento en regiones remotas y ultraperiféricas de Europa, es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea. El proyecto surge por varios motivos. En el momento del planteamiento de la propuesta, el mercado laboral de la Unión Europea estaba y está experimentando una transformación dramática con una alta tasa de desempleo. Se produce un cambio de paradigma de empleos estables a empleos más dinámicos. Los informes de la Unión Europea destacaban la imperiosa necesidad de mantener y convertir este fenómeno en un motor de crecimiento y empleabilidad. Y el autoemprendimiento en regiones remotas y ultraperiféricas se hace aún más difícil debido a la lejanía geográfica, la falta de oportunidades de formación profesional y la escasa conciencia del potencial del autoempleo. El emprendimiento basado en la necesidad, es decir, el que se basa en gran medida en un escenario sin opciones, aumenta considerablemente durante las recesiones, en particular durante la fase de recuperación. En otras palabras, cuando no hay puestos de trabajo en el mercado, la única opción puede ser intentar encontrar una forma de ganar dinero mediante la creación de una pequeña empresa en un modo transaccional tradicional. Los miembros del consorcio de este proyecto lo conforman 8 entidades de 6 países diferentes. Como pueden ver, tenemos a 3 regiones ultraperiféricas. El proyecto lo lidera Francia desde Martinica. Luego estaría Chipre y Canarias como regiones ultraperiféricas, además de una región muy chiquitita y muy remota de Islandia que también participa en el proyecto y tiene pues las mismas características, ¿no? de lejanía que las regiones ultraperiféricas. El proyecto Solopreneur tiene como objetivo desarrollar soluciones innovadoras de formación y aprendizaje para mejorar la empleabilidad de las personas solicitantes de empleo, desempleadas temporalmente por motivos objetivos como crisis, contracción del mercado laboral, ERTE, trabajos intermedios, etc. Y que aquellos que buscan mejores o nuevas oportunidades a través del trabajo autónomo. Hablamos siempre de personas que viven en regiones remotas o ultraperiféricas y se encuentran con muchos obstáculos para acceder al mercado laboral. Dentro del marco del proyecto, elaboramos inicialmente un estudio sobre la situación del autoempleo en las regiones ultraperiféricas participantes en el proyecto y en Europa en general. Además, este estudio sirve como hoja de ruta para aquellas personas que quieren iniciarse en el mundo del emprendimiento y que desconozcan los procedimientos administrativos que deben realizar desde que crea su empresa hasta que la pone en funcionamiento. El contenido del curso elaborado se hizo en base a estas necesidades detectadas. En cuanto a los resultados más relevantes detectados en el estudio previo sobre la situación del emprendimiento en España, encontramos, por ejemplo, que el trabajo por cuenta propia no es la opción preferida en España, o que la mayor parte del trabajo autónomo es en el sector servicios, 2 de cada 3, y más del 82% no cuenta con personal contratado, como comentaba antes Rosa. De entre todas las ventajas, el 56% afirma que la mejor era ser pues, tu propio jefe o jefe. Los trabajadores autónomos ven más desventajas que desventajas, hablo del contexto español. En general, los autónomos prefieren ser emprendedores junto con otros socios en lugar de ellos solos. Y la mayoría afirma que hay una necesidad de mejora en la calidad y eficiencia de la educación y la formación en emprendimiento. En líneas generales observamos que ser autónomo en España resulta más negativo que positivo y por motivos más bien burocráticos. No obstante, existen oportunidades y así lo han afirmado los ponentes anteriores y se ha visto evidenciado durante el confinamiento, donde negocios de entregas de alimentos, educadores, instructores de gimnasio, de ejercicio se han movido masivamente para brindar más servicios en línea, por lo que probablemente cambiarán de forma permanente las percepciones y expectativas de los consumidores sobre lo que quieren de estos servicios en el futuro. Tal y como comentaba Rosa en su ponencia,
La consolidación de empresas en Canarias es bajo. Falta el acompañamiento y una mejora de la formación, no solo teórica en cuanto a la gestión, creación de un negocio, sino en aspectos como la autoestima, ingrediente muy importante, y para trabajar el miedo al fracaso. Sin olvidar la formación en emprendimiento desde edades tempranas, como hace el programa Futúrate de la universidad con jóvenes preuniversitarios. El curso Emprendimiento en sí está disponible en la página web del proyecto, aquí la ven en la pantalla, y en varios formatos. Está elaborada en sistema ECA, que incluye el material didáctico y los audios, está disponible en inglés y en español, y aparte también está en otros formatos más dinámicos y resumidos, como por ejemplo hemos elaborado glosarios de términos económicos y empresariales, y todo esto en los 6 idiomas que hablan en los miembros del consorcio del proyecto, que en este caso son inglés, francés, italiano, griego, español e islandés. De esta forma, una persona que ya también se ha iniciado en el mundo del emprendimiento podrá ir directamente a aquellos aspectos que más le interesen, ¿no? Del emprendimiento. Podría ir directamente a cómo conseguir, a cómo posicionarte online o cuáles son las herramientas que tengo en mi disposición por parte de la Unión Europea para emprender. En la primera edición del curso en Radio ECA tuvimos 101 matrículas, 101 personas inscritas. Algunos de los temas que abordan este curso son, como pueden ver, pues tengo una idea de negocio, ¿vale? ¿Cómo la puedo desarrollar? ¿Cómo debo hacerlo correctamente? ¿O cómo hacer de nuestro proyecto o de nuestro producto o servicio único e innovador? ¿Cómo conseguir tu primer cliente y tipos de clientes? ¿Cómo posicionarte online y cuidar tu reputación en Internet? Gestión del tiempo, muy importante, y algo que compartimos, un sector que compartimos todas las regiones ultraperiféricas, es emprender en el turismo. Además, por petición del alumnado, nos pedían ahondar más en emprendimiento en turismo, así que decidimos crear un nuevo tema sobre emprender en ecoturismo y precisamente la implementación del curso la hicimos durante el confinamiento, empezamos en marzo. Entonces el alumnado nos pidió al final información sobre emprender en tiempos de COVID y así lo hicimos. Por tanto, en la segunda edición del curso, que lanzaremos el próximo lunes 2 de noviembre en Radio ECA, estos dos temas se verían incluidos. Por último, quisiera resaltar el impacto del proyecto Solopreneur y de nuestro compromiso, ¿no?, de Radio ECA con la formación para la mejora de la empleabilidad, que ha derivado a su vez en 3 proyectos. Tenemos el proyecto FreeMac 2, un proyecto cofinanciado por el programa europeo Interreg MAC, que formará en emprendimiento a mujeres canarias y de algunos países africanos. Luego tenemos el proyecto Melissa, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, en el que formaremos a 250 mujeres rurales de Cabo Verde en emprendimiento social. Cabe decir que, bueno, que Cabo Verde, aparte de estar en la Macaronesia, al igual que Canarias, y compartir varias características, pues Cabo Verde al fin y al cabo es una región ultraperiférica africana. Por último, el proyecto a nivel nacional, en el que formaremos a jóvenes migrantes en zonas remotas rurales. Por mi parte, esto es todo. Les invito a seguirnos en las redes sociales para que estén actualizados de todos los proyectos europeos e internacionales que llevamos. Ahora mismo son unos 13. Y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en esta conferencia. Muchísimas gracias, Sara, por esa ponencia, por esa presentación del curso Emprendimiento Acepta el Reto, y los retos son los que estamos aceptando día a día con esto de la pandemia. Abrimos turno de preguntas tanto para doña Rosa Batista, don Enrique Borrell, y también para doña Sara Rebollo, nuestra compañera Sara Rebollo. Así que en cualquier momento pueden proponer sus preguntas y el ponente pues estarán prestos a contestarle. Así que adelante,
¿Hay alguna pregunta? Hola Rosa, dice, comentaba que el reto del emprendimiento en las regiones ultraperiféricas está precisamente en las instituciones educativas. ¿Podría profundizar en esta idea? ¿Está relacionado con la ausencia de formación en esta materia? Bien. La pregunta es buena. Además, se da la circunstancia de que he participado en el desarrollo de los currículum LOMCE para el desarrollo de las asignaturas en primaria, secundaria, en bachillerato quedó ausente y formación profesional básica. La universidad también tiene formación de emprendedores. Ciertamente sí se está incluyendo en los currículos básicos. Ahora, ¿se está haciendo bien? Esa es la siguiente pregunta, ¿no? Porque me llegan algunos comentarios, tengo muchos amigos en enseñanzas medias, ¿no? Y muchas veces los docentes que están al frente de las materias quizás no son por las circunstancias que a veces pasan, ¿no? Cómo se reparten las materias y dinámicas que no vienen ahora al caso, muchas veces se quedan al frente docentes que no creen en esto. Claro, hay que tener presente que el comportamiento emprendedor es la antítesis del funcionario. Entonces, claro, al frente es un funcionario que no ve, que no ha vivido, que no lo siente, que incluso puede tener una visión del emprendimiento negativa, ayuda bien poco. Entonces, ese es un tema que habría que cribar mejor quién se pone al frente de esas asignaturas, ¿no? Pero bueno, son asignaturas. Después hay muchas iniciativas que se están haciendo, muchísimas. Ahora, si la pregunta es, ¿son suficientes? Yo creo que se puede hacer todavía más. Siempre estamos ahí en un adelante y hacia atrás y no termina de fijarse el asunto y yo creo que se puede hacer un esfuerzo mucho más. Mira, ECA, lo que estamos viendo es que se ha esforzado por empezar a formar. Hace falta más formación en la consolidación y no es tanto en hacer el modelo de negocio o hacerlos más creativos, es en la gestión empresarial. No necesariamente hay que hacer la carrera de ADE, pero sí preocuparse en tecnificarse más para llevar una empresa, si no es imposible consolidar en las mejores condiciones posibles una empresa. Yo no sé si con esto respondo la pregunta o no, o me quedo a medias. Muchísimas gracias, doña Rosa, por esa respuesta. Pregunta para Enrique Borrell. ¿Cuáles son los requisitos indispensables para el emprendimiento? ¿Cómo cree que afecta la percepción de las administraciones públicas a la hora de emprender? Bueno, interesante la pregunta. Sin duda alguna, yo creo que el propio plan de apoyo al emprendimiento pone en escena y en valor. ¿Se escucha? Sí, sí, perfectamente. Vale, perfecto. Pone en valor precisamente el compromiso por parte de las diferentes unidades dentro de la administración de trabajar de alguna forma con mayor integralidad y con mayor transparencia. Y también en el sentido, en la contestación que anteriormente estaba haciendo Rosa, en el sentido yo creo que también se debe de tener en cuenta los perfiles del cuerpo docente, por ejemplo, con una mayor carga de flexibilidad, los perfiles incluso ya no solo profesionales, sino también personales. Yo creo que eso puede ser enriquecedor a una propuesta para emprender novedosa, innovadora, dentro de las diferentes manifestaciones que antes decíamos, verde, azul y circular, pero teniendo en cuenta de que nuestra gran actividad económica es el turismo. Ese es nuestro gran referente. Y este plan de apoyo al emprendimiento no pretende apartar precisamente a la actividad económica, que gracias a ella tenemos nuestro estado de bienestar, y precisamente gracias a nuestro estado de bienestar se está respondiendo a esta crisis sanitaria bueno, pues en mejores condiciones que si no estuviera, ¿no? Entonces, yo creo que la percepción de las administraciones públicas debe de cambiar.
debe de ser más empatizadora, más asertiva, más integradora, no generando fronteras y barreras dentro de las propias administraciones, porque emprender significa no tener ningún muro, significa tener un campo para caminar y para realmente enriquecerte al compartir con otras personas emprendedoras, enriquecerte y ayudar y colaborar, ¿no? Yo creo que esa sería la intencionalidad del propio plan de apoyo, a que las administraciones se pongan las pilas y realmente quiten sus muritos y salgan de su zona de confort para centrar la atención en las personas que quieren emprender. No sé si he sido suficientemente claro. Muchísimas gracias, don Enrique, por su respuesta. Ahora, pregunta para Sara. ¿Qué ha aprendido ECA en este proceso con Solopreneur? Bueno, pues hemos aprendido mucho, ¿no? Como en todos los proyectos europeos, pero sobre todo que hay una ausencia de formación innovadora y al alcance de todos y todas. Hay muchos grupos objetivos, ¿no? Contamos, la crisis ha dejado varios grupos, como por ejemplo personas jóvenes que no pueden acceder al mercado laboral tan fácilmente. Luego, personas mayores que perdieron su empleo y su reinserción en el mundo laboral, pues se les hace muy difícil. Entonces, hay ausencia de formación específica para estos grupos de personas, ¿no? Aparte, es verdad que bueno, de lo que hemos aprendido está la formación básica, como comentaba antes, en la formación teórica en emprendimiento. Hay muchos cursos de emprendimiento, pero hay que actualizarlos, ser más innovadores, más dinámicos. Y también, sobre todo, el acompañamiento. El emprendimiento no es algo que podamos aprender pues en los libros, en una carrera, simplemente. Es decir, hay que acompañar a la persona que quiere emprender. Antes dije que el ingrediente estrella para poder tener éxito en el emprendimiento es la autoestima empresarial. Hay que, aquí en España, como bien mostré antes, el panorama se presenta muy negativo, ¿no? A la hora de hablar de emprendimiento. Entonces, esa idea hay que quitarla. Como bien está haciendo la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con el proyecto Futúrate, están trabajando ya con esos jóvenes en edades tempranas para decir, el emprendimiento está ahí para todos y todas aquellas que quieran hacerlo. Está al alcance de todos, simplemente hay que pues quitar esos mitos negativos que tenemos aquí, porque si ven en la página web del proyecto Solopreneur, en el diagnóstico del que hablaba antes, esta idea del empleo, del autoempleo, del trabajo en autonomía, no es negativo en toda Europa. En España es de los que más, no solo por motivos de burocracia, que eso es una cosa, sino por la formación que tenemos y la idea, la predisposición que tenemos a emprender. Entonces está claro que en situaciones difíciles como la que tuvimos en 2008 o la que estamos viviendo actualmente, emprender es una muy buena idea, una muy buena alternativa, pero necesitamos crear más redes a nivel locales, regionales y nacionales para poder ofrecer a estos grupos de la sociedad que necesitan poder emprender y iniciar con buen pie. Y luego lo vimos antes con Rosa también en el estudio GEM, que al principio, la primera fase, Canarias es fuerte, pero luego en la consolidación ya bajamos, porque hay inexistencia de ese acompañamiento. Entonces, hemos aprendido que tenemos que permanecer más con el alumnado en ese proceso de emprendimiento y de inserción. Y yo creo que lo podemos hacer en colaboración las entidades educativas con las entidades público-privadas de cada región. Gracias, Sara. Hay una pregunta ahora para todos. La pregunta es la siguiente. ¿Podemos ser profesores aquellos emprendedores que llevamos ya tiempo en ello para inspirar a los otros, a empezar y guiar? Dice, soy autónoma desde hace 2 años y me considero emprendedora desde que nací. Me gustaría inspirar a otros.
Sí, sí, yo creo que tiene razón en lo que plantea. Es más, el alumnado los necesita, esas personas como Estefanía, que tiene esa experiencia de emprender y esa cultura para compartir. Y de hecho lo puede hacer, lo puede hacer. Los centros intentan, yo soy profesor de la especialidad de formación y orientación laboral. Muchas veces siempre estamos rodeados de personas que de alguna manera han contribuido a sacar adelante sus propios proyectos que han emprendido y desde luego es una oxigenación para el alumnado cuando en primera instancia y en vivo y presencial recibe la información sobre cómo se enfrentó a las dificultades, cómo superó las barreras, muchas veces legislativas, administrativas que tenemos, cómo ha sido sumamente enriquecedor los procesos de formación en emprendimiento, como antes decía Sara, ¿no? Es decir, la necesidad de acompañar en esa última fase de consolidación desde el aprendizaje. Y pienso que desde luego sería enriquecedor para el propio proceso de formación del alumnado recibir en primera instancia esa experiencia. En los centros de formación profesional, sé que me consta que hay muchos centros en el que estoy yo, lo hacemos. Y entonces contamos con las personas. O sea que si ella acude a algún centro de formación profesional, seguro que van a contar con ella. Sí, me gustaría comentar que en el proyecto que cité anteriormente en mi ponencia, el AFRIMAC 2, tenemos un programa mensual que se llama Mujer Emprende. Se lo digo específicamente a Estefanía, ¿no? Que te gustaría inspirar a otros. Pues te invito a que te pongas en contacto con nosotros, porque en ese programa invitamos a mujeres emprendedoras que han conseguido lanzar y tener éxito en el emprendimiento, pero sobre todo queremos, lo que comentaba antes, enseñar, inspirar, pero a través de los fracasos. Lo más normal en un proceso de emprendimiento es que tengamos fracasos iniciales, ¿no? Pero de eso, algo con lo que nos diferenciamos con Estados Unidos, por ejemplo, un fracaso es un éxito, es un plus, porque has aprendido, ¿no? Se sobreentiende que has aprendido de ello. Sin embargo, en España no. Y queremos quitar un poco esa barrera, cambiar esa percepción. Y en este programa invitamos en este programa y además en otra iniciativa que ya adelantaremos más adelante, por eso les invito a estar pendientes de las redes sociales, invitamos a mujeres para que hablen de que hoy en día tienen su negocio bien establecido, pero que el inicio no fue fácil, tuvo baches, pero por supuesto todos se pueden solucionar y bueno, y acabar finalmente en buen puerto. Y sobre todo tú que dices que te gustaría inspirar a otros y que siempre te has considerado emprendedora. Yo creo que sería, efectivamente, una entrevista contigo sería muy inspiradora. Gracias. De hecho, dice que se pondrá en contacto con nosotros. Estupendo. Doña Rosa, no sé si quiere añadir algo más. El estado de la universidad que No sé si habrá más preguntas, de momento en el chat no. Pues si les parece, procedemos a lo que es la clausura de esta jornada, de esta conferencia titulada Emprendimiento desde las regiones ultraperiféricas, agradeciendo a las personas participantes y tomará la palabra el director de Radio ECA, don José María Segura Zumbador. Con esto concluimos, clausuramos la jornada del día de hoy. Buenos días o tardes a todas y todos, a los que nos siguen desde las diferentes plataformas habilitadas, también a la pequeña comunidad aquí presente. Comenzábamos diciendo que qué bien que aunque sea en pequeño grupo podamos vernos y reaccionar a las expresiones de las caras.
A mí me toca cerrar, concluir, agradecer en primer lugar a las personas ponentes. Han sido unas intervenciones de mucho nivel, muy interesante y provocadoras todas. Voy a referirme brevemente a cada una para no cansar, pero sí para remarchar, ¿no? Yo creo que hay cosas que merece la pena subrayar. Todo es imposible, pero siquiera un poquito de reconocer don Fernando López Aguilar, nuestro eurodiputado, cómo nos ha presentado el contexto europeo, cómo nos ha provocado, ¿no? Yo ponía en Twitter qué pedagógico, pero qué provocador. La invitación a emprender, la invitación a organícense, coordínense, requieran que esta información esté centralizada. Hay muchas oportunidades para Canarias en la economía verde, la economía azul, como luego resaltaban los demás ponentes. Muy interesante también desde esta casa, que somos sensibles como entidad propia de la Compañía de Jesús a todo el tema de las personas migrantes que están sufriendo en todos los telediarios, los informativos de esta casa. Esta mañana mismo Miguel Ángel hablaba de las mamás que han sido reunidas con sus niños. Yo pues agradecer desde esta casa también que el eurodiputado haya hecho referencia a que necesitamos otra política migratoria. Pero destaco su invitación como a espabilar, ¿no? Organizaros, hay unos fondos ahí, movilicémonos, aprovechemos la oportunidad, vamos adelante. Doña Rosa me ha enamorado con su charla, ya estamos, ahora pondremos una cita para ir a ver todas esas instituciones de las que nos ha hablado. Muy interesante y muy provocadora también en el buen sentido. Aterrizando en el contexto emprendedor en Canarias, las investigaciones de las que nos ha hablado, esas publicaciones que yo creo que merecerían un espacio propio, ¿no? En esta casa tenemos que ver cómo lo hacemos para poder trabajarlas con un poquito de detalle. El informe del Observatorio del Emprendimiento de Canarias, quién emprende, ha sido muy interesante. Quizá mi misión ha sido sesgada, pero yo he entendido migrantes y mujeres fundamentalmente, y son públicos objetivos de esta casa. Me ha gustado, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Como aquí se arranca con mucha fuerza y luego parece que la perseverancia cuesta. Todo el trabajo que hay que hacer ahí de acompañamiento, que es uno de los pilares también de ECA. Muy interesante, Futura T, esa provocación a los estudiantes. Yo cuando daba clase les decía a mi alumnado, pensad fuera de la caja, todo el mundo va a pensar lo evidente, necesitamos que... Me ha gustado mucho esa invitación al alumnado. Y terminando con el MIT, con innovación, investigación, educación y pasión, pues ¿qué más se puede pedir? Don Enrique Borrell, que nos hablaba también del plan de emprendimiento de Canarias, pues en mi opinión muy acertado, aterrizar en Canarias. ¿Cuál es la realidad que tenemos? Retomando y haciendo referencias a doña Rosa para no pisarse, ¿no? Los requisitos indispensables para el emprendimiento. La autoestima empresarial, qué importante y qué poco de moda está eso en España. Ambos ponentes han hecho referencia a eso, ¿no? Qué caña nos damos los españoles y cómo nos cuesta y qué miedo tenemos a fracasar, nos decía Sara, ¿no? Hay que perder, bueno, esas iniciativas para fomentar el desarrollo económico. Muy interesante la invitación a crear espacios de intercambio, ¿no? Y que podamos, los dos ponentes lo han dicho, puede ser en competencia, pero puede ser también en inteligencia colectiva. Vamos a compartir, unidas las instituciones, sumamos cultura emprendedora, emprendimiento social, femenino, hasta circular, verde, todos esos valores que nos unen y que, como nos decía el eurodiputado al comienzo, eso es lo que es distintivo en Canarias. Tenemos una posición privilegiada para eso en esta ultraperiferia. Y termino agradeciendo al equipo de Radio ECA, a los que han hecho posibles a través de la tecnología, los hemos visto yendo y viniendo, preparando al equipo que está en redes, al equipo de comunicación y, por supuesto, a las compañeras de los proyectos europeos y de cooperación. No solamente agradecer la intervención, no solamente agradecernos, ¿no? el recordar que he aprendido esta casa en este proceso, sino todas las horas que hay de trabajo, de dedicación y de pasión para que esto salga adelante. Así que, compañeras, muchísimas gracias y me copio esa invitación a la innovación, la investigación, la educación y la pasión. Gracias a todas y todos.